En un pequeño pueblo rodeado de montañas azules y árboles que parecían tocar el cielo, vivía una niña llamada Elisa. Tenía 8 años, unos ojos grandes color miel y una costumbre muy especial. Le gustaba guardar cosas que para otros parecían insignificantes. Guardaba hojas secas con formas curiosas, piedritas redondas que brillaban bajo el sol, botones antiguos que encontraba en los cajones de su abuela y hasta pedacitos de papel donde escribía pensamientos que no quería olvidar. Su mamá decía que Elisa veía magia donde otros solo veían cosas pequeñas, y quizá tenía razón, porque Elisa tenía un corazón atento, de esos que saben descubrir belleza en lo sencillo. Elisa vivía con su mamá, su papá y su abuelita Clara en una casita de tejas rojas con un jardín lleno de lavanda, jazmín y girasoles. Por las tardes, cuando el viento movía suavemente las flores, toda la casa se llenaba de un aroma dulce que hacía sentir paz. La abuelita Clara era costurera y tenía un cuarto lleno de cajas, telas, hilos de todos los colores y objetos antiguos que parecían guardar historias de otros tiempos. A Elisa le encantaba entrar ahí, sentarse en el tapete junto a la ventana y escuchar a su abuela contar cuentos mientras cosía. Una tarde de lluvia, cuando el cielo estaba gris y las gotitas golpeaban despacito los cristales, Elisa entró al cuarto de costura buscando un listón azul para su muñeca de trapo. La abuelita Clara estaba acomodando unas cajas viejas en el armario y sonrió al verla. «Si quieres, puedes buscar en esa caja del rincón», le dijo señalando una caja de madera tallada con flores pequeñas en la tapa. Elisa se acercó con curiosidad, sopló un poco el polvo que la cubría y la abrió con mucho cuidado. Dentro había botones nacarados, encajes antiguos, una peineta plateada, una carta amarillenta y, en el fondo, un pequeño farolito de metal con cristales opacos. Era redondo, delicado y tenía grabadas unas estrellitas diminutas en los bordes. «Abuelita, ¿de quién es este farolito?», preguntó Elisa, levantándolo con asombro. La abuelita Clara dejó por un momento la tela que estaba cosiendo y lo miró con ternura, como si reconociera a un viejo amigo. «Ese farolito fue mío cuando era niña», respondió. «Mi abuela me lo regaló una noche muy especial y me dijo algo que nunca olvidé: este farolito no brilla con fuego, sino con la luz de las buenas acciones». Yo no entendí muy bien lo que quiso decir, hasta que crecí. Elisa abrió aún más los ojos. «¿De verdad brilla?». La abuelita sonrió. «Eso depende de quién lo tenga». La niña pasó la yema de sus dedos por el metal frío y sintió un cosquilleo extraño, como si el farolito despertara al contacto con sus manos. «¿Puedo quedármelo?», preguntó con ilusión. «Sí, mi niña. Creo que ha esperado mucho tiempo por ti». Elisa abrazó a su abuela y salió del cuarto con el farolito entre las manos, feliz como si hubiera encontrado un tesoro. Esa noche lo colocó en la mesita junto a su cama. Era bonito incluso apagado, aunque uno de sus cristales tenía una manchita blanca y el metal se veía un poco envejecido. Antes de dormir, Elisa lo observó largo rato y le susurró: «Ojalá de verdad puedas brillar». A la mañana siguiente, el sol entró dorado por la ventana y Elisa despertó recordando enseguida el farolito. Se incorporó en la cama, lo tomó entre sus manos y no pasó nada. Lo miró por todos lados, intentó abrirlo, sopló dentro, le dio vueltitas con cuidado y hasta lo puso contra la luz del sol, pero el farolito seguía igual, silencioso y sin brillo. Elisa sintió un poquito de decepción, aunque no quiso admitirlo. Ese día acompañó a su mamá al mercado del pueblo. El mercado siempre estaba lleno de colores, voces y olores deliciosos: frutas brillantes, pan recién horneado, canastos de flores, especias, quesos, telas, velitas y dulces de tamarindo. Elisa caminaba junto a su mamá mirando los puestos, cuando vio a don Julián, el vendedor de naranjas, tratando de levantar un cajón que se le había volteado. Las naranjas rodaban por el suelo y algunas personas pasaban de largo, ocupadas en sus cosas. Elisa soltó la mano de su mamá y corrió hacia él. «Yo le ayudo», dijo agachándose de inmediato. Tomó una naranja, luego otra más. Don Julián sonrió agradecido mientras ella las colocaba de nuevo en el cajón. «Muchas gracias, Elisa. Eres muy amable». «No es nada, don Julián», respondió ella, sacudiéndose las manos. Cuando volvió con su mamá, sintió algo tibio junto al pecho.
Miró hacia abajo y vio que, dentro de la canastita donde llevaba el farolito envuelto en un pañuelo, uno de los cristales parecía tener una chispa suave, pequeñita, como un reflejo dorado que antes no estaba. Elisa se quedó inmóvil unos segundos. «Mamá, ¿viste eso?» «¿Qué cosa, corazón?» Elisa miró de nuevo y la chispa seguía ahí, muy tenue, pero real. Aquella tarde corrió a casa para contarle a la abuelita Clara. «Abuelita, creo que pasó algo». Ayudé a don Julián en el mercado y uno de los cristales brilló un poquito. La abuelita dejó la taza de té sobre la mesa y sonrió despacito. «Entonces era verdad que te estaba esperando». «¿Sí funciona?» «Tal vez el farolito solo refleja lo que llevas en el corazón». Desde ese día, Elisa empezó a observar el farolito con mucha atención. No quería hacer cosas buenas solo para que brillara, en realidad, siempre había sido una niña noble. Pero ahora sentía una curiosidad inmensa por comprender aquel pequeño misterio. Así que lo llevaba con ella envuelto cuidadosamente en un pañuelito de flores, dentro de su canastita de mimbre. Pasaron algunos días. Una tarde, al salir de la escuela, Elisa vio a Tomás, un niño de su clase, sentado en una banca del patio con la mirada triste. Tomás era callado y a veces los demás niños no lo incluían en los juegos porque tartamudeaba un poco cuando se ponía nervioso. Elisa se acercó despacio. «¿Te pasa algo?», preguntó. Tomás encogió los hombros. «Olvidé mis colores en casa y hoy había dibujo. La maestra dijo que mañana llevemos un cartel bonito sobre el cuidado de la naturaleza, pero yo no tengo casi colores». Elisa pensó unos segundos y luego abrió su mochila. «Yo tengo muchos. Te puedo prestar los míos esta tarde si quieres. Incluso podemos hacer el cartel juntos». Tomás la miró sorprendido. «¿De verdad?» «Sí. Mi mamá siempre dice que cuando algo se comparte, alcanza para dos». Esa tarde, después de hacer su tarea, Tomás fue a casa de Elisa. Se sentaron en la mesa del comedor con hojas, colores, lápices, tijeras y pegamento. La abuelita Clara les llevó rebanadas de pan dulce y leche tibia. Juntos dibujaron árboles, ríos limpios, flores, mariposas y un sol enorme en la esquina del cartel. Tomás sonrió muchas veces, más relajado que en la escuela, y cuando terminó dijo algo que Elisa no olvidaría: «Gracias. Casi nunca alguien me invita a hacer algo juntos». Cuando Elisa subió a su habitación esa noche, sacó el farolito del pañuelo. Esta vez no solo uno, sino dos cristales tenían un brillo dorado suave, como si dentro viviera una lucecita dormida que empezaba a despertar. La niña sintió una mezcla de alegría y asombro. Se sentó en la cama, puso el farolito sobre sus piernas y susurró: «Entonces sí entiendes lo que pasa». Y por primera vez, le pareció que el farolito se sentía tibio. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas acciones que Elisa realizaba sin darse mucha importancia. Ayudó a su mamá a llevar una canasta de pan a doña Mercedes, una vecina mayor que se cansaba al caminar. Recogió los cuadernos de una compañera que los había tirado por accidente en el salón. Le dio agua al perrito de la plaza que siempre dormitaba junto a la fuente. Acompañó a su abuelita a ordenar botones y retazos, aunque aquello le tomara toda una tarde. Y cada vez que hacía algo con cariño sincero, el farolito parecía cambiar un poquito. Sus cristales se volvían más transparentes y en las noches despedía un resplandor leve que apenas alcanzaba para dibujar estrellitas en la pared. Pero no todo fue sencillo. Una mañana llegó a la escuela una niña nueva llamada Malena. Tenía el cabello muy oscuro, dos trenzas apretadas y un uniforme impecable. Entró al salón sujetando fuerte su mochila, mirando todo como quien llega a un lugar desconocido y quiere hacerse pequeño para no llamar la atención. La maestra la presentó con dulzura y le pidió a Elisa que se sentara con ella durante la primera semana para ayudarla a adaptarse. Elisa aceptó con gusto. Al principio Malena hablaba muy poco, pero con los días comenzó a sonreír un poco más. Le gustaba leer, dibujar pájaros y sabía hacer flores de papel hermosas. Elisa pensó que podían hacerse muy amigas. Sin embargo, algunas niñas del salón empezaron a murmurar cosas. Decían que Malena hablaba raro,
que sus zapatos parecían pasados de moda o que siempre traía el mismo listón en las trenzas. Elisa escuchó esos comentarios varias veces y, aunque no le gustaban, al principio no dijo nada. Un día, durante el recreo, varias niñas estaban reunidas cerca del árbol grande del patio. Elisa se acercó y escuchó que una de ellas se reía imitando la voz de Malena. Otra hizo un gesto burlón. Todas rieron. Elisa sintió algo incómodo en el pecho. Quiso decir que pararan, pero justo en ese momento una de ellas le preguntó: ¿A poco si te cae bien la nueva? Elisa dudó solo un segundo. Un segundo pequeño, pero suficiente. Pues, no la conozco mucho, respondió sin mirar a nadie. Las niñas siguieron riéndose. Elisa no participó, pero tampoco defendió a Malena. Cuando volteó, vio a la niña nueva al otro lado del patio, quieta, con los ojos brillosos. Lo había escuchado. Ese día, al llegar a casa, Elisa se sentía rara. No tenía ganas de merendar ni de contarle cosas a su abuelita. Subió a su cuarto, sacó el farolito, y se quedó helada. La luz que había crecido en los cristales estaba más tenue. No se había apagado por completo, pero parecía triste, como si una nube hubiera pasado por dentro. Elisa se sentó en la cama y por primera vez sintió vergüenza. Yo no hice nada malo, murmuró, pero al decirlo sintió que no era cierto del todo. Bueno, no hice nada bueno. Bajó la mirada. Recordó los ojos de Malena, quietos, lastimados. Recordó su propio silencio. A veces no decir nada también duele, pensó. Esa noche casi no pudo dormir. Se daba vueltas en la cama pensando en cómo arreglarlo. A la mañana siguiente, antes de entrar al salón, vio a Malena sola junto a la ventana. Se acercó despacio, sintiendo un nudo en la garganta. Malena, ¿puedo hablar contigo? La niña la miró, seria. Sí. Elisa apretó las manos. Ayer escuché lo que dijeron las otras niñas, y yo no te defendí. Debí hacerlo. Y cuando me preguntaron, contesté algo que pudo lastimarte. Quiero pedirte perdón. Malena bajó la mirada. Durante unos segundos no dijo nada. Sí me dolió, respondió al fin. Pensé que éramos amigas. Elisa sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Yo también lo pensé, pero no me porté como amiga. Perdón. Malena guardó silencio un momento más, luego suspiró. Mi mamá dice que pedir perdón de verdad cuesta trabajo. Gracias por decirlo. ¿Puedo intentar hacerlo mejor? Malena asintió apenas, y Elisa sintió que, aunque no todo se arreglaba en un instante, había dado el primer paso. Ese mismo recreo, cuando las niñas volvieron a hacer comentarios, Elisa reunió valor y dijo con voz firme: No está bien burlarse de Malena. A mí tampoco me gustaría que hablaran así de mí. Si ustedes no quieren jugar con ella, está bien, pero yo sí. Las otras la miraron sorprendidas. Una se encogió de hombros, otra puso cara de fastidio, pero dejaron de hablar del tema. Elisa fue a sentarse con Malena bajo el árbol y juntas compartieron una mandarina. Esa tarde hicieron flores de papel en el patio de la casa. Cuando Elisa revisó el farolito al anochecer, la luz no solo había regresado, ahora brillaba con una claridad más profunda, más cálida, como si el farolito supiera que pedir perdón y corregir también eran formas valientes de hacer el bien. Pasaron las semanas y el pueblo comenzó a prepararse para la fiesta de la Luz Serena, una celebración muy antigua que se hacía cada año al inicio de la primavera. Las familias colgaban banderines de colores, adornaban las ventanas con flores y por la noche encendían velas o faroles para agradecer las cosas buenas recibidas durante el año. En la plaza central se colocaban mesas con panecillos, chocolate caliente, tamales y frutas. Los niños preparaban canciones, dibujos y pequeñas obras. Era la fiesta favorita de Elisa. Ese año, la maestra propuso que cada niño llevara un farol decorado para colgarlo en la plaza. Todos comenzaron a hablar con emoción sobre cómo pintarían el suyo. Elisa sonrió al pensar en su pequeño farolito, aunque sabía que era distinto a todos los demás. En los días previos a la fiesta, Elisa siguió haciendo lo que su corazón le dictaba.
Ayudó a su papá a pintar una banca vieja para donarla a la escuela. Llevó con Malena unas galletas a doña Mercedes. Acompañó a Tomás a practicar una lectura que debía hacer frente al grupo, animándolo cada vez que se trababa con una palabra. Un sábado por la mañana, incluso encontró una gatita asustada bajo una carreta y pasó horas dándole agua y llamando de puerta en puerta hasta encontrar a sus dueños. Al caer la noche, el farolito ya brillaba tanto que Elisa podía leer unas líneas de su libro favorita junto a la ventana sin encender otra luz. La abuelita Clara lo observaba con ternura. «Está precioso, Elisa. ¿Tú crees que pueda brillar en la fiesta?» «Creo que ya brilla todos los días», respondió la abuela. Pero justo cuando todo parecía ir bien, algo ocurrió. 2 días antes de la fiesta de la Luz Serena, la maestra anunció un concurso especial. El dibujo que mejor representara la bondad del pueblo sería colocado en el centro de la plaza, junto al gran árbol iluminado. Todos los niños quisieron participar. Elisa también, porque le encantaba dibujar. Esa tarde se esforzó muchísimo en su trabajo. Pintó a niños compartiendo pan, a vecinos ayudándose, a una anciana regando flores, a un perro dormido bajo un banco mientras una niña le dejaba agua. Le quedó hermoso. A la mañana siguiente llevó el dibujo a la escuela con mucho cuidado, dentro de una carpeta. Pero durante la clase de educación física dejó la carpeta sobre su pupitre y, cuando volvió, descubrió una mancha grande de agua azul que había corrido por toda la hoja. El dibujo estaba arruinado. Elisa sintió que la garganta se le cerraba. «Mi dibujo», exclamó casi llorando. Cerca de ahí estaba otro niño, Bruno, con un frasco de agua teñida para pintar. Se había tropezado sin querer y el frasco había caído sobre el pupitre de Elisa. Bruno se veía pálido. «Fue un accidente», balbuceó. «Perdón». Pero Elisa estaba demasiado triste. Había trabajado mucho. Sin pensar, gritó. «Siempre eres tan descuidado. Por tu culpa ya no podré participar». Bruno bajó la cabeza. Tenía los ojos llenos de angustia. La maestra se acercó rápidamente, ayudó a limpiar un poco, pero el dibujo ya no tenía remedio. Elisa pasó el resto de la mañana sintiéndose herida y enojada. Al llegar a casa, dejó la mochila en una silla, subió corriendo a su cuarto y tomó el farolito. Apenas lo vio, el corazón le dio un vuelco. La luz seguía ahí, pero más baja, más apagada en una parte, como si un cristal se hubiera nublado. Elisa se sentó en el suelo y comprendió enseguida por qué. Sí, Bruno había cometido un accidente. Sí, el dibujo se había arruinado. Pero ella había dejado que el enojo hablara más fuerte que la comprensión. No había escuchado. No había respirado. No había recordado que todos, alguna vez, se equivocan. La abuelita Clara subió un rato después y encontró a Elisa abrazando las rodillas. «¿Qué pasó, mi niña?» Elisa le contó todo, con la voz quebrada. La abuela escuchó sin interrumpirla y luego se sentó a su lado. «A veces hacer el bien no es tan difícil cuando todo está tranquilo», dijo. «Lo difícil es seguir siendo bondadosos cuando nos sentimos lastimados». Elisa se secó las lágrimas. «Pero de verdad me dolió, abuelita». «Lo sé. Y sentir dolor no está mal. Enojarse tampoco. Lo importante es qué hacemos con ese enojo». Le grité a Bruno. «Entonces ya sabes qué puedes hacer mañana». Al día siguiente, Elisa llegó temprano a la escuela. Encontró a Bruno en el patio, sentado solo en la orilla de una jardinera. Se acercó con el corazón acelerado. «Bruno». Él levantó la mirada con timidez. «Sí. Quiero pedirte perdón por cómo te hablé ayer. Sé que fue un accidente. Mi dibujo sí me importaba mucho, pero no debí gritarte ni decirte eso». Bruno tragó saliva. «Yo también lo siento. De verdad no quise tirarle el agua. Quise ayudarte a limpiarlo, pero me dio miedo». Elisa respiró hondo. «Está bien. Podemos volver a dibujar otro, aunque ya no entre al concurso». Bruno dudó un momento. «Si quieres, yo podría ayudarte». Y así fue como,
Ese mismo día por la tarde, después de clases, Elisa y Bruno se quedaron en el salón haciendo un nuevo dibujo. No era igual al primero. Era distinto, pero también bonito. Dibujaron niños sosteniendo una cuerda de lucecitas entre todos, porque Bruno dijo que la bondad también era eso, cosas pequeñas unidas, haciendo una luz mayor. Elisa sonrió al escucharlo. Cuando llegó a casa y sacó el farolito, la luz había vuelto a crecer, pero esta vez Elisa lo entendió mejor que nunca. El farolito no esperaba perfección. Esperaba verdad, humildad, esfuerzo por corregir, ganas de aprender. Por fin llegó la noche de la fiesta de la luz serena. Todo el pueblo parecía un sueño. Las ventanas estaban adornadas con listones y flores, en las calles colgaban banderines, y en la plaza central había faroles de todos los tamaños, de papel, de vidrio, de barro, de metal pintado. Los niños corrían felices de un lado a otro mientras los músicos afinaban sus instrumentos. El aire olía a canela, pan recién hecho y chocolate caliente. Elisa se puso un vestido color crema con un listón amarillo en la cintura. Su mamá le acomodó el cabello en una trenza con florecitas pequeñas, y la abuelita Clara le colocó el farolito en las manos con mucho cuidado. «Llévalo con amor», le dijo. La niña asintió. Cuando llegaron a la plaza, el cielo ya estaba tornándose azul oscuro y la primera estrella comenzaba a asomarse. Cada familia colgó su farol en los ganchos alrededor del árbol grande del centro. Elisa dudó un momento. Su farolito era pequeño y antiguo, muy distinto a los demás, pero finalmente lo colgó en una rama baja. Entonces ocurrió algo inesperado. La música comenzó, los niños del coro se acomodaron, algunas velas se encendieron, y de pronto una ráfaga de viento cruzó la plaza. Después vino otra, más fuerte. Las nubes se juntaron con rapidez y en pocos minutos la noche se volvió más oscura. La gente murmuró sorprendida. Nadie esperaba lluvia. Una gota cayó sobre la fuente. Luego otra. Luego muchas. En cuestión de instantes comenzó un aguacero repentino. Algunas personas corrieron a cubrir los puestos de comida, otras intentaron resguardar los faroles. Varias velas se apagaron de inmediato. Los niños se dispersaron buscando a sus familias. El gran árbol, que iba a ser el corazón luminoso de la fiesta, quedó a oscuras. Elisa sintió el agua fría en las mejillas y buscó con la vista su farolito, preocupada. Lo encontró colgado aún en la rama, balanceándose con el viento. Corrió hacia él justo cuando una fuerte ráfaga apagaba casi todas las luces de la plaza. Durante un segundo, el lugar quedó sumido en una penumbra húmeda y desconcertante. Y entonces el farolito de Elisa brilló. No fue una chispa pequeña, ni un resplandor débil. Fue una luz dorada, cálida, suave pero firme, que se encendió desde dentro y comenzó a crecer. Iluminó primero la rama del árbol, luego las manos de Elisa, luego el círculo a su alrededor. Las personas cercanas se quedaron inmóviles. La luz siguió expandiéndose, como si respirara. No lastimaba los ojos, al contrario, daba paz. Los cristales, que antes parecían antiguos y opacos, ahora eran claros como agua bajo el sol. «Mira», exclamó alguien. La lluvia seguía cayendo, pero la luz del farolito no se apagaba. Más bien parecía hacerse más hermosa en medio de la oscuridad. Elisa lo tomó entre sus manos y, sin entender del todo cómo, sintió que aquella luz no venía solo del objeto, sino de todo lo que había vivido, de la naranja recogida en el mercado, del cartel compartido con Tomás, del perdón pedido a Malena, de la amistad recuperada, del enojo corregido con Bruno, del agua dada a la gatita, de la banca pintada con su papá, de las galletas llevadas a la vecina. Era como si cada acto bondadoso hubiera dejado una pequeña estrella dentro del farolito, y ahora todas brillaran juntas. La gente comenzó a acercarse, maravillada. La abuelita Clara, con la lluvia humedeciéndole el cabello blanco, sonrió como si hubiera esperado ese momento durante toda su vida. «Ya entendiste», susurró. Elisa alzó el farolito un poco más, y en ese instante varios niños, inspirados por aquella luz, tomaron sus propios faroles apagados y los levantaron también. No se encendieron mágicamente como el de Elisa, pero los adultos empezaron a proteger las velas con las manos, a compartir cerillos,
a cubrir a otros con sus paraguas, a acercarse unos a otros en lugar de correr por separado. Pronto, una por una, las luces de la plaza regresaron. No por magia, sino porque todos comenzaron a ayudarse. Un señor sostuvo una lona para proteger el puesto de pan. 2 niñas llevaron bancas al toldo para los más ancianos. Tomás ayudó a la maestra con los cancioneros mojados. Malena repartió servilletas secas. Bruno recogió farolitos caídos del suelo para volver a colgarlos. En pocos minutos, la plaza ya no era un lugar oscuro y desordenado por la tormenta, sino un espacio lleno de personas cooperando. La lluvia empezó a amainar. Luego se volvió una llovizna suave. Y al final, casi sin que nadie se diera cuenta, cesó por completo. El cielo se abrió en algunas partes, dejando ver estrellas temblorosas. Las luces volvieron a reflejarse en la fuente y la música, que se había interrumpido, empezó de nuevo, más dulce que antes. Aquella noche, la fiesta de la Lucerena fue más hermosa que cualquier otro año, porque todos entendieron algo importante: la luz verdadera no dependía solo de velas ni de faroles bonitos, sino de la bondad compartida entre las personas. El alcalde del pueblo, que había visto todo desde la escalinata del kiosco, se acercó a Elisa y dijo con una sonrisa: «Creo que este año ya sabemos cuál es la imagen más bonita de la bondad». Pero Elisa negó con suavidad. «No fui solo yo», respondió mirando alrededor. «Todos ayudaron». Y tenía razón. Aunque el farolito había brillado primero, la fiesta se había salvado porque muchos corazones decidieron iluminar juntos. Más tarde, cuando la música terminó y las familias comenzaron a volver a casa, Elisa caminó de la mano de su abuelita. La plaza iba quedando atrás, todavía resplandeciente. El farolito seguía encendido, ahora con una luz tranquila y constante. «Abuelita», preguntó Elisa, «¿alguna vez deja de brillar?». La abuelita Clara pensó un momento antes de responder. «Tal vez a veces se vuelva tenue, como nos pasa a todos. Habrá días de cansancio, de enojo, de tristeza o de miedo. Pero mientras recuerdes mirar a los demás con amor, pedir perdón cuando haga falta y ayudar incluso en cosas pequeñas, la luz siempre podrá volver». Elisa abrazó el farolito contra su pecho. «Entonces lo cuidaré siempre». Los días siguientes, el farolito se convirtió en algo muy querido no solo para Elisa, sino para todo el pueblo. Los niños querían escucharlo todo sobre él, aunque Elisa nunca presumía. Cuando alguien le preguntaba por qué brillaba, ella respondía: «Porque las cosas buenas, aunque parezcan pequeñas, dejan luz». Y poco a poco, esa frase comenzó a repetirse en muchas casas. Tomás empezó a invitar a otros niños a jugar, especialmente a los que veía solos. Malena enseñó a varias compañeras a hacer flores de papel y ya no caminaba con miedo por el patio. Bruno se volvió más cuidadoso, pero también más seguro de sí mismo, porque entendió que un error no lo convertía en alguien malo. Don Julián empezó a regalar una naranja extra a los niños que ayudaban a sus mayores. Doña Mercedes tejió bufandas pequeñas para quienes tenían frío por las mañanas. La maestra puso en el salón una caja llamada la cajita de la luz, donde los alumnos podían dejar papelitos contando acciones bonitas que veían en otros. Un día, Elisa abrió esa cajita y encontró notas como estas: «Gracias a Tomás por compartir sus lápices, Malena me enseñó a hacer una flor, Bruno me ayudó cuando se rompió mi mochila, Sara me defendió cuando me empujaron. Luisito le dio agua al perro de la plaza, Andrea acompañó a su abuelo hasta su casa». Elisa sonrió al leerlas. Cada una era una lucecita. Con el paso del tiempo, Elisa comprendió algo más profundo. Al principio había pensado que el farolito era un objeto mágico que reaccionaba a las buenas acciones. Pero ahora empezaba a sospechar que su verdadera magia no era solo brillar, sino enseñar a mirar. Antes, muchas de esas bondades pequeñas habían pasado desapercibidas. Ahora, gracias al farolito, Elisa y otros comenzaban a notarlas más. Y cuando uno aprende a mirar la bondad, también le dan más ganas de practicarla. Una tarde de verano, mientras regaba las plantas del jardín junto a su mamá, Elisa observó cómo una gotita de agua quedaba suspendida en un pétalo de jazmín, brillando con la luz del sol. «Mamá», dijo pensativa, «¿tú crees que las personas también puedan ser farolitos?». Su mamá sonrió.
Sí. Creo que algunas personas alumbran un lugar no porque tengan luz afuera, sino porque llevan luz adentro. Elisa guardó esa frase en el corazón. Esa noche, antes de dormir, subió a la cama con el farolito entre las manos. Ya no necesitaba comprobar si funcionaba. Ya no lo veía como un secreto para descubrir, sino como un amigo silencioso que le recordaba quién quería ser. Miró por la ventana. Afuera, la luna descansaba sobre el pueblo como una lámpara blanca y tranquila. En algunas casas aún se veían luces encendidas. Imaginó a las familias cenando, a los niños lavándose los dientes, a las abuelas doblando mantas, a los padres cerrando puertas, a los vecinos deseándose buenas noches. Pensó en todas las pequeñas acciones de cariño que sucedían incluso cuando nadie las aplaudía. Una sopa servida con amor, una cobija compartida, una disculpa sincera, una mano extendida, una silla ofrecida, un secreto escuchado con cuidado. Una palabra amable en un momento triste. Tal vez el mundo estaba lleno de farolitos invisibles, pensó Elisa. Tal vez la bondad era una luz silenciosa que viajaba de corazón en corazón. Se recostó y puso el farolito en la mesita. Antes de cerrar los ojos, dijo en voz bajita: Gracias por enseñarme. Entonces ocurrió algo muy suave, casi imperceptible. El farolito lanzó un destello dorado que dibujó una estrellita en la pared. Elisa sonrió, cerró los ojos y se quedó dormida. Y así, en aquella casita de tejas rojas, en aquel pueblo de montañas azules, la niña que guardaba hojas secas, botones antiguos y cosas pequeñas creció entendiendo algo que muchos adultos tardan años en descubrir. Que la luz más hermosa no es la que se ve primero, sino la que nace cuando alguien elige ser amable, justo, valiente y generoso, incluso en los momentos difíciles. Porque un gesto bueno puede parecer diminuto, como una chispa. Pero cuando se suma con otros, termina iluminándolo todo. Desde entonces, si alguna noche pasabas por la ventana de Elisa, quizá habrías visto un resplandor tibio junto a su cama. Algunos decían que era la luna. Otros juraban que era una vela. Pero la abuelita Clara, que conocía bien los secretos del corazón, sonreía para sí y pensaba que no, que aquella luz no venía de afuera. Venía de una niña que había aprendido a brillar por dentro. Y cuentan que, con los años, Elisa creció sin perder esa costumbre de mirar lo pequeño con amor. Siguió ayudando, siguió pidiendo perdón cuando hacía falta, siguió defendiendo a quien estaba solo, siguió compartiendo, siguió escuchando, siguió sembrando ternura. Y aunque el farolito viejo siempre permaneció en su casa, llegó un día en que ya no hizo falta llevarlo en las manos, porque la verdadera luz caminaba con ella a todas partes. Porque al final, esa era la verdad que el farolito quería revelar desde el principio, que todos tenemos dentro una luz capaz de iluminar la tristeza, acompañar la soledad, calmar el miedo y encender esperanza. A veces esa luz parece pequeña, pero nunca es inútil. Basta una sonrisa amable para cambiar una mañana, una disculpa sincera para sanar una herida, una mano tendida para aliviar una carga, una palabra buena para endulzar un corazón. Y cuando muchas personas dejan brillar esa luz al mismo tiempo, el mundo entero se vuelve un lugar más cálido, más hermoso y más parecido a un hogar. Por eso, si alguna vez sientes que eres demasiado pequeño para hacer la diferencia, recuerda a Elisa y a su farolito. Recuerda que las grandes luces nacen de gestos sencillos. Recuerda que ayudar, compartir, perdonar, acompañar y respetar son formas de brillar. Y recuerda, sobre todo, que la bondad verdadera nunca se pierde, viaja de una persona a otra, como una llama buena que no quema, sino que abraza. Y colorín colgado en un farol, este cuento terminó con amor. Gracias por acompañarme hasta el final de este hermoso cuento. Espero que esta historia haya llenado tu corazón de luz, ternura y bonitas enseñanzas. Recuerda que los actos más pequeños de amor y bondad pueden hacer una gran diferencia en la vida de los demás. Si te gustó este cuento, suscríbete a mi canal Patti Cuentos Mágicos, regálame un like y comparte este video con alguien especial. Así más niños y familias podrán seguir disfrutando de historias llenas de amor, valores y magia. Nos vemos en el próximo cuento.